Carlos ya estaba cansado antes incluso de empezar el día. Se despertó con el cuerpo pesado, dolor de espalda y esa sensación de que la semana nunca había terminado, aunque era martes. Su hijo se había despertado en mitad de la noche con fiebre. Su mujer también estaba agotada y el alquiler del mes siguiente ya llevaba 2 días de retraso. Miró su teléfono cargándose en la mesa al lado de su cama y vio notificaciones de las aplicaciones en ejecución. Respiró profundamente, se levantó lentamente y fue directo a la ducha, tratando de organizar mentalmente cuántas horas necesitaría trabajar para al menos pagar la cuota del auto antes del viernes. El tráfico ya estaba denso cuando empezó a conducir. La ligera lluvia empeoró todo. La gente toca la bocina con impaciencia, los semáforos en 2 avenidas principales están apagados y los motociclistas se desvían peligrosamente entre los coches. Carlos intentó mantener la calma, pero el ruido y la tensión fueron minando poco a poco su ánimo. Había hecho 3 recorridos cortos que apenas cubrían el acelerador. Pensó en detenerse a comer algo, pero decidió aguantar un poco más. Mi estómago ya se había acostumbrado a pasar hambre en los días ocupados. Fue entonces cuando apareció una llamada cerca del hospital público. Corta distancia, tarifa baja, pero como estaba cerca, aceptó. Cuando llegó, vio a un hombre de pie bajo un dosel, acurrucado, con una mano apoyada en un paraguas que parecía más bien una decoración. El hombre miró el coche. Luego se miró a sí mismo y dudó en acercarse. Carlos abrió la ventana y preguntó si era el pasajero. El caballero asintió, pero no se movió. La expresión era de confusión, como alguien que intenta recordar algo urgente y no lo consigue. «Olvidé mi billetera», dijo el hombre casi como si estuviera desahogándose. «No puedo pagar». Carlos se quedó en silencio unos segundos. Vio que temblaba un poco. Su mano no se quedaba quieta. Su rostro estaba pálido, húmedo por la lluvia, y tenía una mirada que era una mezcla de vergüenza y urgencia. Otro conductor podría haberse marchado. Él mismo se ha negado a correr por mucho menos, en días en los que el cansancio hablaba más fuerte. Pero en ese momento, algo se sintió diferente. Tal vez era la mirada de su padre, fallecido años antes, reflejada en ese hombre. Tal vez fue el hecho de que había estado en necesidad tantas veces que sabía lo que era sentirse impotente. Carlos apagó el taxímetro y abrió la puerta. «Pasa, te llevaré de todos modos». El caballero dudó, pero entró lentamente. Tenía dificultad para sentarse y necesitaba ayuda con el cinturón de seguridad. Dijo que necesitaba ir al hospital privado al otro lado de la ciudad, donde su médico ya lo estaba esperando. Carlos asintió, encendió la direccional y siguió su camino tratando de no parecer preocupado por la distancia ni por el tiempo que perdería, porque en ese momento perder el tiempo parecía menos importante que dejar a ese hombre bajo la lluvia. En el fondo, ya sabía que no vería ningún dinero de esa carrera, pero también sabía que no dormiría tranquilo si lo dejaba allí. En el camino, el Señor nos contó algunas cosas. Dijo que se llamaba Alberto, que vivía solo después de que su esposa falleció y que llevaba meses sintiéndose mareado y mal. Ese día salió de casa un poco asustado, sin siquiera darse cuenta de que no tenía ni cartera, ni celular, ni documentos. Carlos escuchaba en silencio, esquivando los baches y tratando de mantener el coche caliente. De vez en cuando miraba por el espejo retrovisor para ver si Alberto estaba bien. El anciano parecía cansado, pero aliviado de moverse, como si lo peor hubiera pasado solo por estar dentro de ese auto. El tráfico empeoró a mitad de camino. Sirenas, bocinas, gente enojada. Carlos intentó mantenerse concentrado, pero el reloj corría y la lluvia caía cada vez más fuerte.
Pensó en la cantidad de gas que gastaba, en los viajes que se perdía y en que su hijo podía necesitar un antibiótico caro que el centro de salud no siempre tenía. Pero incluso con todas esas voces en su cabeza, no pensó en darse por vencido. Ya había ido demasiado lejos y no era de los que se echaban atrás cuando decían que harían algo. Llegaron después de casi 40 minutos. Carlos estacionó en la sala de urgencias del hospital y ayudó a Alberto a salir del auto. Un guardia de seguridad fue atropellado con una silla de ruedas. Carlos explicó rápidamente lo sucedido y pronto una enfermera llegó a recibir al anciano. Antes de 1900 que se lo llevaran, Alberto agarró el brazo de Carlos y le agradeció con un ligero pero firme apretón. No dijo nada más. Simplemente lo llevaron adentro. Carlos se quedó mirándolo unos segundos, luego volvió a subir al coche, arrancó el motor y se marchó como si nada hubiera pasado. Pero algo en mi interior había cambiado. Ese día transcurrió como tantos otros, carreras, bocinazos, cansancio. Cuando llegó a casa por la noche, ni siquiera le mencionó el hombre a su esposa. No pude explicar por qué, pero no pensé que fuera importante. Fue simplemente otro gesto de humanidad, algo que cualquiera debería hacer. La esposa estaba preocupada por la fiebre del niño, por eso la atención se centró en eso. Carlos cenó rápido, se duchó y se fue a dormir temprano, más por cansancio que por ganas. En mi cabeza el día ya había pasado. En las siguientes semanas, Carlos siguió su rutina como de costumbre. Hubo días buenos, días malos, clientes maleducados y otros más amables. El nombre de Alberto quedó en el fondo de su mente, junto al de tantos otros pasajeros que pasaban por el asiento trasero del coche. No esperaba nada más. Nunca llamó para ver si el hombre estaba bien. En el fondo, ni siquiera recordaba el apellido, ni sabía dónde buscar. Hasta que un viernes por la tarde recibió una llamada inesperada, un número fijo. Casi no respondió, pero algo en esa insistencia le hizo pulsar el botón verde. Carlos respondió diciendo simplemente «Hola», de manera bastante seca, sin mucha expectativa. Del otro lado, una voz lenta preguntó si era el piloto Carlos de la carrera del día 12 en la zona del hospital público. Lo confirmó, esperando ya alguna queja sobre la aplicación. Pero la voz continuó. «El señor Alberto Freitas me pidió que me pusiera en contacto. Le gustaría conocerlo en persona». Carlos frunció el ceño. Pensó rápidamente. ¿Quién era Alberto otra vez? Solo después de unos segundos se acordó del hombre bajo la lluvia, el de la billetera olvidada. Eso lo tomó por sorpresa. Él no sabía qué decir. La persona del otro lado, que se identificó como Marina, dijo que era la asistente personal de Alberto y que él estaba bien y recuperándose. Explicó que el hombre no había olvidado el gesto y que realmente quería hablar con Carlos, sin prisas en su tiempo. Dejó una dirección y un número de teléfono para devolver las llamadas. Carlos le dio las gracias sin entender muy bien lo que estaba pasando. Se quedó mirando su teléfono celular apagado durante unos minutos, como si estuviera esperando algo más. El coche todavía estaba estacionado en un espacio de la zona azul. Respiró profundamente, arrancó el motor y comenzó a conducir de nuevo. Pero ahora su cabeza estaba en otra parte. Durante el fin de semana pensó mucho sobre si debía llamar o no. Su esposa le preguntó por qué estaba tan callado, y él le contó toda la historia. Ella se sorprendió. Dijo que, como mínimo, debería volver a ponerse en contacto, aunque fuera solo para escuchar lo que el hombre tenía que decir. Carlos aceptó, pero tardó 2 días en armarse de valor. Cuando por fin llamó, fue de nuevo Marina quien contestó, y agendaron una reunión para el miércoles por la mañana, en una especie de sala de reuniones dentro de un edificio de oficinas, en una zona exclusiva de la ciudad que él conocía más por entregas que por cualquier otra cosa. El miércoles
Carlos salió temprano de casa. Se puso una camisa limpia, unos vaqueros oscuros y unas zapatillas deportivas. Quería verse presentable sin desentonar. Tomó el metro hasta una estación cercana y caminó unas cuadras. El edificio era alto, lleno de espejos, lleno de gente que entraba y salía a toda prisa. En recepción dio su nombre y le condujeron a una habitación en el 12º piso. El ascensor era silencioso y moderno. Carlos se sintió un poco fuera de lugar, pero mantuvo la postura. Intentó no parecer nervioso, aunque le sudaban las manos. Cuando la puerta se abrió, Marina lo saludó con una sonrisa discreta. Era una mujer joven y profesional, de esas que parecen saber exactamente lo que hacen. Le pidió que esperara un poco, y Carlos se sentó en un cómodo sofá, mirando a su alrededor. Había cuadros caros en la pared y una estantería llena de libros sobre administración, salud y negocios. Unos 5 minutos después apareció Alberto, caminando tranquilo, pero con una energía diferente. Llevaba una camisa de vestir de color claro, pantalones a medida y tenía una leve sonrisa en su rostro. Saludó a Carlos con un firme apretón de manos, como si realmente le estuviera agradeciendo. Se sentaron a la mesa. Alberto comenzó diciendo que no tenía idea de quién era Carlos ese día lluvioso, pero que recordaba cada detalle. Dijo que casi tuvo un problema cardíaco más grave y que gracias a esa carrera llegó a tiempo al hospital. Dijo que nadie más quería ayudarlo, ni los taxis en la calle, ni el personal en la puerta del hospital. Carlos escuchaba todo atentamente, un poco avergonzado por tanto elogio. Él respondió que no había hecho más que su deber y que cualquiera en su lugar haría lo mismo. Alberto meneó la cabeza en señal de negación. «Ahí es donde te equivocas», respondió. «La mayoría de la gente no lo sabe. Lo sé porque lo vi. Me marcó». Carlos tragó saliva con fuerza. Nunca me habían reconocido así. Estaba acostumbrado a que le gritaran, lo maltrataran en el tráfico y lo insultaran los pasajeros que lo trataban como si fuera invisible. Allí, por primera vez en mucho tiempo, sintió que realmente lo veían. Alberto hizo una pausa, lo miró a los ojos y dijo que quería corresponderle, pero de una manera que tuviera sentido para ambos. Carlos pensó que era una broma al principio. Pensó que el hombre quería dar una propina o iba a proponer algún tipo de donación. Pero Alberto fue directo. Le preguntó a Carlos si tenía algún sueño pendiente, algún proyecto que siempre quiso llevar a cabo pero nunca logró. Carlos dudó. Nunca tuve tiempo para soñar adecuadamente. Desde pequeño trabajó con su padre en un taller mecánico de barrio. Luego fue ayudante en una tienda de repuestos para autos. Luego repartidor, hasta que cayó en las apps. Pero había, sí, un viejo deseo: montar su propio taller, hacerlo como debe ser, con el nombre de su padre en la fachada. Alberto escuchó en silencio, sin interrumpir. Después de que Carlos terminó de contarlo, abrió una carpeta sobre la mesa y mostró una propuesta de préstamo, sin intereses, sin garantía, con un plazo extendido y un periodo de gracia de 6 meses. Carlos no sabía qué decir. Nadie jamás ha ofrecido algo igual. Fue como si alguien hubiera mirado su vida y hubiera decidido arriesgarse. No lo aceptó de inmediato. Pidió un tiempo para pensar, para hablar con su esposa. Alberto entendió y dijo que estaría allí, sin prisas, pero con muchas ganas de ayudar. En los días siguientes, Carlos apenas durmió. Pensé en todo: los riesgos, las facturas, el miedo a que no funcionara, pero también la posibilidad de cambiar de vida. Su esposa lo apoyó desde el principio. Dijo que si iba a correr un riesgo, debía ser por un sueño, no por otro mes de carreras. Hablaron con calma, hicieron los cálculos, revisaron los planes. Y después de pensarlo mucho, Carlos volvió a llamar. Dije que sí. Alberto programó una nueva reunión para firmar los papeles y comenzar el trámite. A partir de ahí, todo cambiaría. El día de la firma,
Carlos llegó puntualmente. Llevó una copia de su DNI, CPF, comprobante de domicilio y una libreta donde anotó todo lo que soñaba para el taller. Era un cuaderno viejo, de tapa negra y páginas amarillentas. Tenía las notas de su padre, dibujos de piezas, listas de herramientas. Alberto tomó el cuaderno en sus manos como si estuviera sosteniendo algo precioso. Leyó algunas páginas, hizo preguntas sinceras, quiso comprender. Carlos no era un hombre de negocios, pero sabía lo que quería. Sabía cómo quería tratar a los clientes, cómo planeaba organizar el espacio, el tipo de servicio que quería ofrecer. Con el contrato firmado, la primera parte del dinero fue depositada 2 días después. Carlos utilizó parte de ello para saldar viejas deudas, una deuda con el taller donde trabajaba, un IPVA, impuesto de circulación, vencido, y una factura de tarjeta de crédito que seguía creciendo. Luego comenzó a visitar propiedades. Encontró un pequeño almacén en un barrio periférico, cerca de donde vivía. Era sencillo, pero tenía estructura. Techo completo, energía eléctrica y entrada lo suficientemente para autos. Negoció el alquiler directamente con el propietario, quien aceptó reducir los primeros meses para ayudar. Los fines de semana, Carlos iba al almacén con su hijo pequeño. Llevaba una escoba, una lata de pintura y una escalera prestada por su cuñado. La esposa ayudó con la limpieza e incluso los vecinos aparecieron para echar una mano. Un amigo electricista revisó el cableado por una tarifa nominal. El tío pintor ayudó a hacer un sencillo cartel con el nombre Oficina Ferreira. Desde 2024. Carlos eligió este nombre en honor a su padre, fallecido años antes. Recordó las manos grasientas, los consejos dados en voz baja, la radio siempre en AM, mientras arreglaba los autos de los vecinos. En menos de 2 meses, el taller estaba listo para abrir. La primera semana estuvo abierta al público sin costo, solo para mostrar el espacio y atraer clientes. Carlos respondió con una sonrisa en su rostro y explicó cada reparación con paciencia. Recibí algunos servicios de los vecinos, cambio de bombillas, reparaciones sencillas. El lunes apareció un coche destrozado y se dedicó a él como si fuera un proyecto de vida. Se quedó despierto hasta el amanecer, ajustando el capó, alineando el parachoques, probando los faros. El propietario quedó satisfecho y lo recomendó a 2 amigos. El boca a boca funcionó mejor que cualquier publicidad. En pocas semanas, Carlos ya contaba con una pequeña clientela habitual. Un taxista que realizaba mantenimiento mensual. Un señor que vino desde otro barrio solo para cambiar el aceite allí. La esposa comenzó a ocuparse de los horarios y pagos con una sencilla libreta y mucha organización. El hijo mayor dibujaba los coches en su tiempo libre y Carlos colgaba los dibujos en la pared del taller. Por la noche regresaron a casa cansados, pero con un nuevo sentimiento: pertenencia. Fue difícil, todavía era duro, pero ahora era de ellos. Alberto nunca exigió asistencia ni se presentó por sorpresa, pero de vez en cuando él llamaba. Alepo preguntaría cómo iban las cosas o enviaría a un amigo a hacer algún trabajo en el taller. Carlos sabía que tenía una red invisible que lo apoyaba, pero no confiaba en ella. Quería crecer a través de mis propios esfuerzos, ayudar, más tarde, a otros que estuvieran en la misma situación. Le dijo a su esposa que un día daría un curso gratuito para que los jóvenes de la favela aprendieran trabajo corporal. Ella sonrió y dijo que era temprano, pero que soñar era parte de ello. Y ahora tenían espacio para ello. La vida financiera mejoró, pero no fue un milagro. Todavía era necesario tomar decisiones, reducir costes y contenerse en los meses más flojos. Pero ahora había un horizonte. Hubo motivación. La relación con su hijo se hizo más estrecha.
con tiempo para conversaciones y almuerzos en casa. Carlos logró dejar de correr con las aplicaciones y su coche se convirtió en el primer vehículo de pruebas del taller. El primer conejillo de Indias es el guerrero, dijo riendo. Cada rasguño en el Peugeot 180, capó, cada abolladura, era ahora una lección para transmitir. En el barrio empezaron a ver a Carlos de otra manera. Ya no era el conductor que pasaba el día fuera, desaparecido, siempre cansado. Era el dueño del taller que ayudaba a los vecinos a arreglar los coches por un precio justo, que hacía descuentos a las personas mayores, que pagaba el pan de la panadería cuando volvía del almuerzo. El barbero de la esquina se convirtió en cliente. El dueño de la tienda de neumáticos empezó a recomendarlo. Poco a poco Carlos se convirtió en un referente local. Y eso le afectó. Afectó mi orgullo, mi autoestima y la forma en que caminaba por la calle. Hubo días difíciles, por supuesto. Días en que el servicio llegó tarde, en que la pieza no llegó, en que el cliente se quejó. Pero incluso en aquellos días, Carlos sabía que estaba en el camino correcto. Cada vez que se sentía abrumado, recordaba la lluvia, al hombre que luchaba por entrar al coche, el simple gesto que había hecho sin esperar nada a cambio, y cómo volvió a él, multiplicado. No fue suerte, fue una elección, fue una consecuencia. Y entonces, una tarde, recibió otra llamada de Marina. Alberto quería pasar por el taller y ver el espacio en persona. Carlos se puso nervioso. Quería limpiarlo todo, organizarlo, dejarlo impecable. Pero Alberto llegó por sorpresa 2 días después, solo, con una bolsa de herramientas viejas que, según dijo, había guardado de su padre. Dijo que ya no lo usaría más y que creía que sería justo dárselo a alguien que estaba empezando de nuevo. Carlos recibió el regalo como si recibiera un pedazo de historia. Colocó las herramientas en un rincón especial del taller y ese día cerró temprano. Aquella tarde, Carlos llegó a casa más tranquilo que de costumbre. La esposa se dio cuenta inmediatamente. Sus ojos estaban hundidos, pero no era por cansancio. Era una emoción reprimida, de esas que ni siquiera sabemos cómo nombrar adecuadamente. Se sentó en la cocina, abrió lentamente la bolsa y sacó una a una las herramientas que había traído Alberto. Había una llave inglesa vieja con el mango desgastado, una cinta métrica de metal con marcas de óxido y un martillo con el mango agrietado, pero firme. Carlos miraba cada objeto como si fueran reliquias. Su esposa, sentada frente a él, no dijo nada. Ella sabía que esas cosas no eran solo objetos, eran símbolos. Representaban la historia de alguien, el gesto de confianza de otro hombre que podría haberse ido con su vida resuelta, pero eligió regresar. Carlos contó la visita de Alberto con gran detalle. Contó cómo entró, cómo recorrió el espacio, cómo elogió la organización y cómo, al final, simplemente dejó la bolsa en silencio y se fue. Se parecía a mi padre, ¿sabes? Solo faltaba la radio y el olor a aceite. En los días siguientes, Carlos colgó algunas de esas herramientas en la pared, en un rincón que llamó memoria. No era para decorar ni para presumir, sino para recordarnos de dónde venía y por qué estaba allí. Los clientes que lo veían le preguntaban y él contaba la historia sin exagerar, tal como era, y cada vez que lo contaba, revivía un poco de lo que sintió en aquel día lluvioso, en aquel reencuentro, en aquel viaje desde la primera carrera hasta el presente. Todo esto le dio algo que le había faltado durante muchos años: propósito. Con el tiempo, comenzó a contratar ayuda. Primero estaba Sandro, un chico nuevo del barrio, que siempre estaba haciendo trabajos esporádicos. Luego vino Alan, que tenía experiencia en carrocería. Carlos se esforzó por enseñar lo que sabía y más aún por escuchar. Él nunca actuó como un jefe, actuó como alguien que comparte. Dijo que cada uno allí era un engranaje de la máquina y que si uno de ellos fallaba,
Todo el sistema fallaría. Creó un ambiente de trabajo honesto, donde podías cometer errores, aprender, reír e incluso escuchar música al final del día sin que nadie te molestara. La clientela creció lenta pero constantemente. Carlos se negó a apresurar sus pasos. Preferiría crecer recto, sin saltarme ningún paso. Negociaba todo con calma, evitaba pagar a plazos a los proveedores y llevaba sus cuentas organizadas en un cuaderno que guardaba bajo llave en un cajón. A veces, incluso llevaba a su hijo al taller. El niño ya sabía los nombres de las piezas, sabía diferenciar un tornillo de otro y le encantaba ayudar a lavar los coches. Fue como repetir la historia del padre y el abuelo, solo que con más ligereza. Y eso hizo que todo valiera la pena. Una vez, el coche de Marina se averió y ella lo llevó allí. Llegó un poco avergonzado, diciendo que era extraño necesitar ayuda después de todo. Carlos se rió y dijo que ahora la ayuda estaba pagada, con recibo y todo. Realizó el servicio, entregó el auto limpio y hasta ofreció café en la improvisada zona de recepción del taller. Hablaron un poco de Alberto, de cómo estaba más frágil, pero seguía presente. Carlos escuchó atentamente. Siempre respetó la edad, el tiempo y el silencio de sus mayores, y consideraba la gratitud no como una deuda, sino como parte de la vida. Hubo un momento, unos meses después, en que Carlos se dio cuenta de algo en lo que nunca se había parado a pensar. Ya no era solo un superviviente. Estaba construyendo. Había dejado de limitarse a apagar incendios y ahora estaba haciendo planes. Cosas sencillas, como cambiar herramientas viejas por nuevas al final del año, pintar la fachada, comprar una mejor fuente de agua para los empleados. Pero era planificación, era el futuro. Y eso, para alguien que había pasado años en piloto automático, fue una revolución silenciosa. La esposa también cambió con el tiempo. Más calma, más presente. Pudieron volver a salir de vez en cuando, comprando cosas sin tener que contar cada vez. El hijo entró en una escuela un poco mejor. Carlos compró una bicicleta usada y comenzó a montar bicicleta los domingos. Parecía una tontería, pero le hizo respirar. Era su momento, sin prisa, sin prisa. Se dijo a sí mismo que no quería volver todo el día nunca más, que el taller era el lugar adecuado, el destino que, de alguna extraña manera, la vida había puesto en el camino. Y cuando alguien le preguntaba cómo empezó todo, siempre volvía a ese día. Al hombre parado en la acera, a la fuerte lluvia, al no te preocupes, te llevo de todos modos. Dijo que no fue suerte, esa fue una elección. ¿Quién podría haber seguido la corriente, haberla ignorado y haber decidido parar? Y que en ese sencillo gesto, en una tarde como cualquier otra, la vida dio un giro. No parecía magia, era solo humanidad. Pero eso, a veces, es lo que lo cambia todo. Unos meses después de la visita de Marina, Carlos recibió otra llamada de ella. Fue una invitación. Alberto cumpliría 80 años y habría un almuerzo privado, un evento pequeño, solo con gente cercana. Marina dijo que Alberto había insistido en invitar a Carlos y que estaría feliz de verlo. Carlos dudó, no por falta de ganas, sino por miedo a no encajar. Gente elegante, almuerzo y familiar abundante. Tengo un lugar allí, pensó. La esposa, al oír esto, respondió con firmeza. Sí, porque fuiste parte de su historia, y él fue parte de la tuya. El domingo al almuerzo, Carlos fue con su familia. Se puso una camisa limpia, unos vaqueros oscuros y unas zapatillas deportivas. El hijo se puso un polo azul y se emocionó mucho. La casa era grande, con un jardín bien cuidado y un garaje organizado. Marina les dio una cálida bienvenida y presentó a todos con naturalidad. En el ambiente era luminoso, sin ostentación ni pompa. Había comida sencilla, una mesa abundante y una alegría que parecía sincera. Carlos se sintió más cómodo de lo que imaginaba.
Se sentó junto a Alberto, quien lo saludó con un fuerte abrazo y ojos llorosos. Durante el almuerzo, Alberto contó la historia de la carrera. Habló de cómo Carlos apareció ese día como un ángel, según él mismo dijo. Dijo que ese gesto había cambiado su visión de la gente, que en medio del ajetreo de la ciudad todavía había gente que se detenía. Carlos escuchaba en silencio, con el corazón pesado. Su esposa le apretó la mano debajo de la mesa. Fue como si su historia hubiera cobrado voz delante de todos. Por primera vez, vio que su elección no solo había cambiado su vida, sino que también había tocado la de otros. A última hora de la tarde, mientras todos conversaban en el patio trasero, Alberto llamó a Carlos a un rincón. Le entregó una vieja llave de bronce. Dijo que era de un viejo cobertizo, familiar que ya no usaba, pero que estaba en una buena ubicación. Si algún día quieres ampliar o conocer el lugar, fíjate si te resulta útil. Está en tus manos. Carlos no sabía qué decir. Le dio las gracias, se movió y guardó la llave en su bolsillo como si cumpliera una promesa. No se trataba de propiedad, se trataba de confianza, acerca de la continuidad. De camino a casa, dentro del coche, Carlos conducía en silencio. La esposa preguntó si todo estaba bien. Él sonrió y respondió, «Está más que bien. Es como si todo estuviera encajando y ni siquiera sé cómo pasó». Ella respondió que lo sabía, que él siempre fue así. Eso fue finalmente cosechar. El hijo estaba durmiendo en el asiento trasero, con la cabeza apoyada contra la ventana. Carlos miró por el espejo retrovisor y sintió una paz que hacía tiempo que no sentía. Esa noche durmió profundamente, sin el peso de las facturas, sin listas mentales, solo con agradecimiento. En los días siguientes visitó el almacén. Era más grande que su taller actual y estaba en un barrio más concurrido. Necesitaba una renovación, claro, pero tenía potencial. Carlos no tomó ninguna decisión inmediata. Sabía que las cosas debían hacerse lentamente, pero ya ha empezado a imaginar un espacio más grande, más equipamiento, quizás incluso un curso gratuito los fines de semana. Comenzó a tomar notas en el viejo cuaderno de tapa negra. No se trata de prisas ni de ganancias, sino de lo que podía hacer con ello. ¿Qué devolver al mundo? ¿Cómo devolverlo? La noticia de la visita a la casa de Alberto se extendió por todo el barrio. No como chisme, sino como orgullo colectivo. El barbero comentó. La panadería lo elogió. La madre del amigo del hijo dijo que era hermoso ver a alguien crecer con dignidad. A Carlos no le gustaba llamar la atención, pero entendía que representaba algo más grande. Fue como si su historia les dijera a los demás que también era posible, que incluso sin atajos, incluso con tropiezos, era posible llegar a alguna parte. Esto lo motivó a continuar. Él y su esposa comenzaron a ahorrar una cantidad fija cada mes, algo que antes era impensable. Un fondo para emergencias, pero también para sueños. Querían viajar con su hijo de vacaciones, mostrarle el mar. Carlos nunca había estado allí. Era un viejo sueño. La tienda funcionaba sin problemas. Los empleados estaban comprometidos y los clientes seguían regresando. Había confianza, no solo en los servicios, sino en quién era él. Y eso, más que el dinero, sostuvo ese negocio. Poco a poco empezó a darse cuenta de que aquel día lluvioso, que pudo haber sido uno más, había sido el principio de todo. No por la ayuda en sí, sino porque en ese momento eligió ver al otro. Él eligió detenerse, escuchar, ceder. Yo no sabía que al otro lado había un hombre de negocios, ni pensaba en obtener algo a cambio. Y quizá por eso todo sucedió como sucedió. Fue como si el universo hubiera esperado ese gesto para abrir un nuevo camino. Carlos no creía en milagros, ni siquiera en el destino de estas cosas escritas, pero yo creía en los encuentros, en días que lo cambian todo, aunque empiecen normales. Y ahora, viviendo una nueva rutina,
con raíces firmes, sintió algo que no había sentido durante años: pertenencia. Ya no estaba de paso, ya no era el tipo que solo conducía para sobrevivir. Ahora, él era parte de algo más grande, y eso, al final, fue lo que más importó. Unas semanas después, Carlos recibió un sobre blanco, sin remitente, dejado en la recepción del taller. Dentro había una carta escrita a mano y una foto antigua. En la imagen, un hombre más joven, claramente Alberto, estaba de pie junto a otro caballero en un entorno que parecía un pequeño taller. Detrás de ellos colgaban herramientas, un viejo coche parcialmente desmontado y, en el suelo, marcas de grasa. La carta decía: «El hombre de la foto era mi padre. Me enseñó a trabajar, a escuchar y a no juzgar a los demás por su bolsillo. Cuando te vi ese día, me acordé de él. Gracias por recordarme quién era yo». Carlos lo leyó más de una vez. Se sentó en el banco de recepción y permaneció allí, con la carta en su regazo. Aquella conexión inesperada entre dos hombres, dos tiempos, dos historias tan diferentes, ahora parecía parte de una misma línea. Guardó la carta en un sobre de plástico y la colocó junto a los documentos de la empresa. No quería presumir ni hacer ruido, pero quería mantenerlo cerca. Fue un recordatorio de que los valores simples, respeto, solidaridad, empatía, se transmiten a lo largo de generaciones. A medida que se acercaba el final del año, la ciudad comenzó a entrar en su ritmo típico: prisas, bocinazos, gente chocando en las aceras. El taller también se volvió más concurrido. Mucha gente quiere dejar su coche en orden antes de viajar. Carlos trabajó con cuidado para mantener la calidad y no perder el control. Sabía que la presión podía hacer que cualquier acuerdo fracasara. A veces pasaba más tiempo organizando hojas de cálculo y llamando a proveedores que debajo de los autos. Pero él no se quejó. Era lo que siempre quise. Una tarde de diciembre, un joven llegó al taller con un coche averiado. Estaba nervioso, hablaba demasiado rápido, tenía los ojos rojos. Carlos le pidió que respirara, le ofreció un vaso de agua y escuchó la historia. El chico trabajaba en repartos y estaba desesperado porque el coche era alquilado y el dueño ya amenazaba con devolverle el vehículo. Ahora no tenía dinero, pero prometió pagar en 2 semanas. Carlos miró el coche, miró al niño y se recordó a sí mismo: no hacía mucho tiempo. Dijo que lo arreglaría y que confiaba en su palabra. Cuando el niño se fue, aliviado, Carlos se dio cuenta de que el taller no era solo un negocio. Era un punto de referencia, un lugar donde la gente llegaba con emergencias, con fracasos, con culpas, y se iba un poco más ligera. Y quizás esa era la mayor misión de ese espacio: ser verdaderamente útil. Él no le contó esto a nadie. No publiqué en las redes sociales, pero fue ese sentimiento el que le hizo volver cada día con deseo. Y eso, por simple que pareciera, era raro. Fue hermoso. Con la Navidad acercándose, Carlos decidió hacer una pequeña reunión. Nada grande, solo una mesa de snacks, refrescos, panetone. Los empleados trajeron a sus familias, los niños jugaron entre neumáticos y herramientas. Hubo risas, intercambio de historias, promesas de un año mejor. Carlos miraba todo con ojos tranquilos, como quien observa desde lejos algo que él mismo ayudó a construir con sus manos. Él no habló mucho, solo miré y sentí. Esto era más de lo que había soñado. Fue real. Al día siguiente, cerró temprano el taller y llevó a su familia a ver las luces del centro. El hijo estaba encantado con las decoraciones, el árbol gigante, el coro cantando canciones que solo escuchaba en la escuela. Su esposa le sujetó la mano con firmeza, sin necesidad de decir nada. Fue un gesto de presencia, de complicidad, de alguien que estuvo ahí todo el tiempo, incluso cuando las cosas no parecían funcionar. Carlos lo sabía, y él se esforzaba todos los días por no olvidarlo.
A medianoche del día de Año Nuevo, rezaron una sencilla oración en el balcón del apartamento. No pidieron fortuna ni suerte, pidieron salud, unidad y trabajo, cosas que ahora eran más valiosas que nunca. Carlos miró los fuegos artificiales que explotaban en el cielo y pensó en cómo había comenzado ese año, apresurado, apretado, lleno de incertidumbre, y cómo terminó ahora, en 1900, en tierra firme y con futuro. Por supuesto, todavía había facturas, pero también había estructura. Había un lugar al que pertenecía. En la primera semana de enero, Carlos volvió tranquilamente a su rutina. Se sentó en la oficina del taller, abrió el cuaderno negro y comenzó a fijar nuevas metas. Nada grandioso. Mejorar la recepción, renovar el baño de empleados, comprar más uniformes y un objetivo especial: iniciar un curso gratuito de carrocería para jóvenes del barrio. Algo sencillo, los fines de semana. Transmite lo que has aprendido. Escribió con letra firme: transmite lo que recibí de mi padre, de Alberto, de la vida. Y en ese momento, solo allí, con el ruido de los coches que pasaban afuera y el leve olor a grasa en el aire, Carlos sintió algo difícil de explicar. No era orgullo, ni felicidad eufórica, era paz. Una paz silenciosa, construida poco a poco, con pequeñas elecciones, con dignidad. Y esa paz, él lo sabía, era lo que haría que todo valiera la pena, incluso en días difíciles, incluso cuando nadie lo vio, porque ahora él era parte de algo que perduraba. En febrero, la ciudad se enfrentó a una fuerte ola de calor. Trabajar en el taller se volvió aún más agotador. El sudor caía a cántaros incluso antes de las 9 de la mañana y los ventiladores parecían inútiles. Carlos decidió cerrar 2 horas antes en los días más calurosos y distribuyó botellas de agua fría a los empleados. Él sabía la gran diferencia que esto suponía. Ya había pasado calor dentro de con el aire acondicionado roto y las ventanas atascadas. Sabía lo que era estar deshidratado sin darme cuenta, así que no quería repetir ese error con nadie. Un día, al cerrar la puerta, vio a un niño sentado en la acera de enfrente. Tenía una patineta rota a su lado y una expresión bastante triste en su rostro. Carlos se acercó lentamente y preguntó si todo estaba bien. El niño respondió que sí, pero no estaba convencido. Después de hablar un rato, dijo que había peleado con su madre porque no quería estudiar. Dijo que solo quería hacer algo real con sus manos, como arreglar coches, como tú. Carlos se quedó en silencio unos segundos. Eso le afectó más de lo esperado. La semana siguiente, habló con su esposa sobre la idea de abrir una clase piloto para jóvenes del barrio. Personas que estaban un poco perdidas, que no encajaban en los moldes tradicionales. La esposa lo apoyó de inmediato. Dijo que sería bueno no solo para los chicos, sino para él también. Carlos comenzó a elaborar un plan sencillo. Un sábado al mes, con clases reducidas, solo los conceptos básicos de carrocería, seguridad y cuidado con las herramientas. No se suponía que formaría profesionales, se suponía que encendería una chispa. Demuestra que había un camino. Publicitó la idea con un sencillo cartel colocado en el supermercado y en la peluquería. En menos de una semana, ya tenía 10 nombres. Chicos entre 13 y 18 años, algunos acompañados de sus padres, otros solos. Carlos se sorprendió por la demanda. El primer sábado del taller escuela acudió aún más gente de la esperada. Adaptó el espacio, separó paños limpios, máscaras y comenzó a mostrar cómo lijar una carrocería sin dañar la pintura. El silencio de los chicos mientras él hablaba era casi conmovedor. Estaban allí, presentes. Al final del día, uno de los chicos dijo: «Creo que esta es la primera vez que alguien me explica algo sin llamarme idiota». Carlos tragó saliva con fuerza. Le dio una palmadita suave en el
hombro al niño y le respondió que todos aprenden mejor cuando tienen a alguien que cree en ellos. Cuando llegó a casa, se lo contó a su esposa y se derrumbó. No lloró de tristeza, lloró al darse cuenta que, de alguna manera, estaba haciendo lo que su padre soñaba: transformar un simple trabajo en un punto de apoyo para otros. Al mes siguiente, el taller recibió una renovación de su señalización. Uno de los alumnos del curso tenía talento para la pintura y diseñó el nuevo nombre: Oficina. Ferreira, Funilaria e Humanidade. Carlos dudó al principio, pensó que podría parecer una exageración, pero a los empleados les gustó, los clientes lo elogiaron y terminó aceptándolo. Esa palabra extra, humanidad, decía mucho sobre en qué se había convertido ese espacio. No fue marketing, era verdad. Eso era lo que mantenía todo unido allí. Con el tiempo, Carlos comenzó a ser llamado a hablar en pequeñas escuelas de la región. Habló de trabajo, de elecciones, de aquel día lluvioso con Alberto. Él no era un buen orador ni sabía hacer un buen discurso, pero cuando contó su historia, la gente escuchó, porque dijo la verdad, con errores, tropiezos, dudas. Y eso creó un puente con aquellos que escuchaban. Un director de escuela dijo una vez: «Hablas con el corazón, Carlos». Y hoy, eso vale más que un diploma. En una de estas visitas se encontró con un antiguo cliente. Era una señora a la que había ayudado a cambiar una rueda pinchada en la Marginal años atrás. Ella lo reconoció, inmediatamente emocionada. Dijo que lo recordaba por la manera tranquila en que hablaba, incluso con los coches tocando la bocina. Estos pequeños recuerdos vinieron de vez en cuando, y cada uno reforzó en Carlos la idea de que la bondad, cuando se hace sinceramente, nunca desaparece. Se quedó allí, en algún rincón de la vida de la otra persona. En casa las reflexiones también eran claras. El hijo creció viendo a su padre ser respetado. Conocí la historia, las dificultades, pero también los logros. A veces ayudaba a limpiar el taller o simplemente observaba el movimiento. Carlos se esforzó por mostrarle el valor del trabajo, pero también el valor de ser justo, tener una palabra. Y él siempre decía: más importante que arreglar coches es no dañar a la gente. Fue una especie de broma entre ellos, pero tenía un peso real. Y así fueron pasando los días, entre grasa, presupuestos, historias compartidas en la recepción y café servido en el rincón del taller. La vida no se había convertido en un lecho de rosas. Aún quedaban facturas, imprevistos, cansancio, pero ahora Carlos ya no se sentía excluido. Me sentí como si fuera parte del flujo de las cosas, que había dejado de simplemente sobrevivir y finalmente había comenzado a vivir, de una manera sencilla, discreta, pero llena de propósito. Con la llegada del otoño, los días comenzaron a ser más frescos y la rutina del taller continuó su ritmo. Carlos ahora podía tomarse un día libre a la semana sin sentir que estaba perdiendo dinero. A veces aprovechaba ese día para pasar tiempo con mi hijo en el parque, otras veces simplemente dormía hasta más tarde. Para él, aquello ya era un lujo. Después de años de despertarme antes del amanecer y dormir exhausto, poder elegir un momento para hacer una pausa era casi un privilegio, y valoró cada minuto. En uno de esos días libres, él y su esposa decidieron visitar la casa de su suegra, en un barrio más apartado. Conducían el coche, se relajaban, escuchaban música en la radio. En el camino, pasaron por una calle donde Carlos solía recoger pasajeros cuando era conductor de viajes compartidos. Reconoció el lugar, la farmacia de la esquina, el semáforo que siempre estaba roto. Instintivamente, redujo la velocidad y observó. Había una opresión en su pecho, no por nostalgia, sino por el recuerdo. Recordó un día en el que, estando allí, pensó seriamente en renunciar a todo. La esposa notó el silencio y preguntó si todo estaba bien. Carlos respondió que sí,
Pensamientos estaban en otra parte. Ese día en particular había cancelado 2 llamadas seguidas porque se había quedado sin combustible y sin dinero. Recordé llorar allí mismo, dentro del auto, con miedo de no poder pagar la leche de mi hijo. Recordé el calor, el cansancio, la sensación de impotencia. Ahora, de pie en el mismo lugar, con una vida tan diferente, era imposible no conmoverse. Le dijo esto a su esposa cuando llegaron a la casa de su suegra. Hablaba sin vergüenza y sin esconderse. Ella lo escuchó en silencio y luego dijo: «Hemos pasado por mucho, pero tú nunca te escapaste». Carlos la miró sintiendo una gratitud difícil de explicar. No fue solo que ella se quedó, fue porque ella creyó cuando él ya no creía. Eso, al final, fue lo que mantuvo todo en marcha. Más que cualquier préstamo o nuevo cliente, fue su fe en él. De regreso al taller la semana siguiente, Carlos recibió una llamada inesperada. Era el asistente de Alberto. Dijo que le gustaría hacerle una visita. No pidió nada a cambio, solo quería ver cómo estaban las cosas. Carlos se puso nervioso, preparó café y limpió todo con más cuidado de lo habitual. Cuando Alberto llegó, con pasos más lentos y un discreto bastón, Carlos fue personalmente a recibirlo en la puerta. El reencuentro fue silencioso al principio, con un breve abrazo y ojos llorosos en ambos lados. Alberto caminó lentamente por el taller, observando cada rincón. Tocó algunas herramientas, elogió la organización y sonrió al ver a los jóvenes en el recorrido trabajando en la puerta de un automóvil. Luego se sentó en la pequeña sala de recepción, donde Carlos trajo café y pastel de maíz hecho por su esposa. Hablaban poco, pero con significado. Alberto dijo que ese lugar era más hermoso de lo que imaginaba, y ahora comprendía el valor del gesto de Carlos en aquel día lluvioso. No solo me llevaba al hospital, me recordaba que todavía había gente buena en este mundo. Carlos escuchó eso en silencio. Él simplemente sacudió la cabeza y apretó el brazo del anciano. Al despedirse, Alberto dejó un sobre. Dentro había una nota y un pequeño cheque, como donación para el curso para jóvenes. «Así podrás seguir adelante incluso cuando el dinero escasea», escribió. Carlos se negó al principio, pero Alberto insistió. «Considera esto una sociedad, no una deuda». Y se fue. No prometieron mantenerse en contacto, no hicieron ninguna escena. Pero había algo sólido allí, un verdadero intercambio. Después de ese día, Carlos enmarcó la nota y la colocó en la pared del taller, cerca de la entrada, no como un trofeo, pero como recordatorio de lo que puede surgir de un simple gesto. Muchos clientes preguntaron qué era, y él contó la historia del dueño del hospital. Cada vez que lo repetí, sentí algo diferente. A veces un orgullo discreto, a veces un nudo en la garganta, a veces solo un silencio respetuoso, pero jamás indiferencia, porque eso dejó una marca, y siguió marcando. En los meses siguientes, el taller se convirtió en un referente en la región, no solo por el servicio, sino por el trato a las personas. Carlos nunca prometió milagros, pero tampoco engañó nunca a nadie. Fue directo, honesto y paciente. La fama se extendió. Un mecánico que escuchaba antes de hablar, que explicaba lo que hacía, que te miraba a los ojos. Esto, en tiempos de prisa y desconfianza, era raro, y la gente lo valoró. Algunos incluso regresaron solo para dar las gracias. Al final de un día cualquiera, al cerrar el taller solo, Carlos miró el patio vacío y sintió un cansancio diferente. No fue físico, fue un buen cansancio de quien había logrado lo que necesitaba. Se sentó en el escalón de entrada, miró el cielo que oscurecía y recordó a su padre. Me pregunté qué diría cuando viera eso. Quizás no diría nada, quizás simplemente sonreiría y me daría una palmadita en la espalda. A Carlos le gustaba imaginar eso, porque en el fondo era como si viviera para dos. La llegada del invierno trajo días más cortos y noches frías. Carlos notó
que los clientes también cambiaron su comportamiento. Muchos vinieron con sus propias historias de dificultades. Un pequeño accidente que podría convertirse en un problema mayor si no se resuelve rápidamente. Una factura inesperada. Una preocupación por un presupuesto ajustado. Trataba a cada uno con la misma atención, pero en el fondo sabía que esos problemas parecían ecos de sus propias batallas pasadas. Esto lo cansó, pero también lo hizo más decidido en su propósito. Un día, mientras trabajaba en el taller de carrocería, su esposa lo llamó para decirle que su hijo estaba enfermo. Carlos sintió una opresión en el pecho. Terminó rápidamente el trabajo, cerró el taller y corrió a casa. El niño tenía fiebre alta y estaba somnoliento. Se quedaron despiertos toda la noche, turnándose para darle medicamentos y cuidarlo. La mujer, siempre fuerte, también estaba cansada, pero no mostraba debilidad. En medio de la agitación, Carlos se dio cuenta de que su familia era su mayor razón para seguir adelante. Nada en el taller, nada en el trabajo. Valía la pena sin ellos. Al día siguiente, cuando llegó al taller, recibió una visita inesperada. Ella era una antigua compañera de la carrera técnica donde él había estudiado. Ella estaba sin trabajo y preguntó si podía ayudar. Carlos aceptó inmediatamente, pensando que el taller también podría ser un lugar para quienes lo necesitaran. La mujer mostró dedicación, aprendió rápidamente y aportó nueva energía. Esto hizo que Carlos pensara en cuánto podría cambiar la vida cuando alguien le da una oportunidad a otra persona. No se trataba solo de negocios, se trataba de humanidad en acción. Conforme pasaban los meses, el taller empezó a recibir pequeñas reparaciones que involucraban no solo carrocería, sino también electricidad, neumáticos y alineación. Carlos se adaptó, aprendiendo de vídeos en Internet y pidiendo consejos a sus amigos. El espacio creció lenta pero seguramente. Vio cómo la confianza se gestaba en los ojos de sus clientes, aquellos que regresaron con una sonrisa discreta, sin necesidad de decir mucho. Ya demostraron que el trabajo valió la pena, y eso fue combustible para que él continuara. El hijo mejoró, pero su esposa sintió los efectos del cansancio acumulado. Aún así, ella nunca se quejó. Carlos a veces la veía dormitando en el sofá mientras el niño jugaba y pensaba que ella merecía más. Quería darle un verdadero descanso, pero sabía que no sería fácil. La vida estaba hecha de batallas diarias y el verdadero descanso parecía un lujo lejano. Aún así, no dejó de intentarlo. Pequeños gestos de la vida cotidiana, un café caliente, una palabra de apoyo, fueron la manera que encontró de demostrar que veía su esfuerzo. Un día recibió una llamada del banco. Era un aviso sobre un pago tardío al taller. Carlos sintió ese viejo peso en su estómago. Se había olvidado de una factura atrasada debido a los medicamentos de su hijo y otros gastos inesperados. Por un momento pensó en lo fácil que sería rendirse. Pero pronto recordó el taller lleno de jóvenes aprendices, los clientes que confiaban en él, la esposa que nunca se rindió. Respiró profundamente y decidió resolverlo. Fue personalmente al banco y negoció un plazo más largo. Este episodio hizo a Carlos pensar aún más en la importancia de la red de apoyo que había construido. Amigos, clientes, antiguos alumnos del taller que en pequeñas conversaciones lo animaban. Se dio cuenta de que, por difícil que fuera, nadie tiene que pasar por todo solo. Esta constatación no llegó de repente ni con frases prefabricadas. Surgió de la acumulación de pequeños gestos de solidaridad intercambiada en la vida real, en la apretada rutina cotidiana. Fue algo simple, pero poderoso. Una tarde, mientras arreglaba la puerta de un coche, oyó risas que venían de fuera. Era el grupo del taller, algunos estudiantes a quienes ayudó a entrenar, jugando en el patio con una vieja patineta. La escena parecía banal, pero para Carlos
tenía un significado enorme. Esas risas representaban el futuro, la posibilidad, lo opuesto a la soledad que había sentido durante años. Dejó lo que estaba haciendo y se quedó allí, observando, como si el tiempo se hubiera detenido para mostrarle que valió la pena. Al final del día, luego de cerrar el taller, Carlos fue al banco para obtener el estado de cuenta y realizar un estado financiero. Se sentó en la silla con un cuaderno sencillo, anotando ingresos, gastos y planificando los próximos meses. Sabía que aún le quedaba un largo camino por recorrer, pero sentía una sensación de seguridad que nunca antes había tenido. No era riqueza ni comodidad absoluta. Fue una seguridad hecha de esfuerzo, errores corregidos y un poco de suerte también. En ese momento se dio cuenta de que finalmente estaba en el camino correcto. Unos días después, una situación inesperada cambió el ritmo del taller. Un cliente que no había visto en meses apareció con su coche completamente abollado, fruto de un grave accidente. El hombre estaba visiblemente abatido, tenía dificultades económicas y temía perder su trabajo debido a la situación. Carlos escuchó con calma, sin juzgar, y ofreció un plan de pago que se ajustaba a su presupuesto. La gratitud en los ojos del cliente no necesitaba palabras. Para Carlos, ese momento fue un recordatorio del impacto real que su trabajo podía tener. Mientras trabajaba en ese coche, Carlos sentía una mezcla de cansancio y satisfacción. El esfuerzo por mantener vivo el taller parecía valer la pena, incluso con los imprevistos. Estaba lejos de ser perfecto, cometió errores, tuvo dudas, pero siguió adelante. Su perseverancia era sencilla y silenciosa, como el golpe constante de un mazo sobre una superficie de metal. Trabajo duro, día tras día, intentando hacerlo bien. A veces parecía que todo estaba al límite, pero él sabía que esta lucha era más grande que él mismo. Una mañana gris, la esposa de Carlos trajo la noticia de que su hijo había sido invitado a una presentación en la escuela. Fue un pequeño detalle, pero significó mucho para ellos. Después de tantos desafíos, ver a su hijo crecer, aprender, hacer amigos, le trajo una alegría que nada en el mundo podría reemplazar. Carlos sintió un orgullo silencioso, casi avergonzado, pero sincero. Ese logro de su hijo parecía también suyo, como si las dificultades hubieran valido la pena. En medio de todo este revuelo, el taller ganó un nuevo asistente, un joven que estaba pasando por dificultades similares a las que enfrentó Carlos al principio. Ofreció el puesto sin pensarlo mucho, sabiendo que dar una oportunidad era parte de lo que quería construir. El niño era tímido, pero dedicado, y poco a poco fue ganando confianza. Carlos vio en ello un reflejo de su propio pasado y sintió que ese gesto pequeño para muchos era una forma de pagar una deuda que cargaba, la deuda de alguien que recibió ayuda cuando más la necesitaba. Una tarde, mientras reparaba un faro, Carlos recibió un mensaje del señor Alberto. Quería organizar un almuerzo para hablar sobre un proyecto social que estaba iniciando. Carlos no sabía exactamente de qué se trataba, pero sintió una mezcla de curiosidad y gratitud. En ese momento, recordó cuando no tenía a nadie que lo ayudara y pensó que tal vez, ahora, podría ayudar a alguien. Su conexión había significado más que dinero. Había abierto las puertas a algo más grande. El almuerzo fue sencillo, en un restaurante modesto, pero el contenido de la conversación fue intenso. Alberto habló de planes para ayudar a los jóvenes en riesgo, ofreciendo cursos vocacionales y apoyo para aquellos que quieran trabajar con sus manos, como Carlos. Invitó a Carlos a ser uno de los mentores, para enseñarle no solo técnicas, sino también la importancia de nunca rendirse. Carlos aceptó sin dudarlo. Para él era más que un trabajo, era una misión, una forma de transformar el dolor en esperanza.
En los días siguientes, Carlos se dio cuenta de que esta nueva responsabilidad le daba un renovado sentido de propósito. El taller seguía en marcha, por supuesto, pero ahora había algo más. Un propósito colectivo que hacía que cada desafío pareciera más pequeño. Enseñó, escuchó, compartió experiencias. Cada joven que llegaba con dudas, miedos o cansancio era un motivo para continuar. Carlos descubrió que a veces ayudar a los demás era la mejor manera de ayudarse a sí mismo también. El frío invernal apretaba, pero dentro del taller la atmósfera era de esperanza. Carlos notaba las sonrisas de los jóvenes, los pequeños logros, las miradas que decían «yo puedo hacerlo». Era una escena que contrastaba con la soledad y el miedo que había sentido años atrás. Esa transformación, aunque lenta, fue real y concreta. Y lo más importante, era contagioso. Cada paso que daban era un paso fuera de la sombra del pasado y hacia la luz de un futuro mejor. Esa noche, Carlos llegó a casa exhausto pero feliz. La esposa preparó una cena sencilla y hablaron sobre el día. Hablaron de sus miedos, de sus planes, de sus sueños aún por realizar. No hubo grandes promesas ni planes locos, solo existía el deseo de seguir adelante, juntos, enfrentando las dificultades con la fuerza del amor y la fe mutua. Para Carlos, eso fue suficiente. Fue la base que sostuvo todo lo que había construido. Antes de irse a dormir, Carlos se sentó en el borde de la cama y miró a su hijo dormido. Sintió una profunda paz, mezclada con una preocupación constante. La vida no prometía ser fácil, y él lo sabía, pero al mismo tiempo sentí que estaba haciendo lo mejor que podía. Y tal vez, solo tal vez, eso sería suficiente. Esa era su verdad. Un día a la vez, una batalla tras otra, siempre con la esperanza de que mañana pueda ser mejor. Las siguientes semanas trajeron una rutina intensa, pero también llena de pequeñas alegrías que Carlos empezó a valorar más. Cada vez que un cliente salía satisfecho, cada joven que aprendía una nueva habilidad, era un recordatorio de que el esfuerzo no era en vano. Sabía que no se haría rico ni resolvería todos los problemas de la vida de la noche a la mañana, pero sentía que estaba construyendo algo que duraría. La sensación de progreso, aunque lento, lo mantuvo en marcha. Una tarde, mientras trabajaba en un coche viejo, su mujer lo llamó para decirle que su hijo había conseguido una plaza en una escuela de fútbol. Era algo sencillo, pero tenía un peso enorme para ellos. El niño nunca fue un gran deportista, pero allí estaba, siendo incluido, teniendo la oportunidad de aprender y divertirse con otros niños. Carlos sintió una mezcla de orgullo y alivio. La vida no fue fácil, pero esos pequeños logros hicieron que valiera la pena. En medio de este escenario surgieron nuevos desafíos. El coche de taller que Carlos utilizaba para recoger piezas se estropeaba con más frecuencia de lo que a él le hubiera gustado. Cada reparación era un dolor de cabeza, pero no podía prescindir de ella. La lucha por mantener el taller en 1900 funcionamiento a veces parecía una batalla perdida, especialmente cuando llegaba la fatiga, pero se resistió, porque sabía que la alternativa era renunciar a un sueño que involucraba a toda la familia. La presión financiera aumentó cuando aparecieron facturas inesperadas, como una factura de tarjeta de crédito más alta debido a medicamentos y compras de emergencia. Carlos evitaba pensar en lo peor, pero a veces el miedo a no poder pagarlo todo lo quitaba el sueño. Nunca le dijo a su esposa lo mucho que le asustaba. Para él, mantener una imagen de seguridad en casa era una forma de proteger a todos. Se guardó sus miedos para sí mismo, incluso si eso significaba pasar noches sin dormir. Un día, uno de los jóvenes del taller apareció con un grave problema personal. Carlos escuchó, sin prisas, ofreciendo lo que podía. En ese momento, se dio cuenta de que su ayuda iba más allá de herramientas y reparaciones.
Fue una presencia, un apoyo silencioso, una mano extendida. Él no era un héroe, ni mucho menos. Solo un tipo que, por casualidad, encontró una manera de hacer la diferencia. Y eso le bastó para seguir luchando. Estaba haciendo frío y el taller necesitaba reparaciones. El techo tenía goteras y las paredes necesitaban pintura. Carlos anotó todo, planeando una renovación para los siguientes meses cuando las finanzas estuvieran más estables. Sabía que mejorar el espacio era importante, no solo para trabajar, sino para brindar seguridad a los clientes. El lugar necesitaba ser un ambiente de confianza donde las personas sintieran que estaban siendo realmente atendidas. Mientras tanto, su relación con su esposa se fortaleció. Tuvieron días buenos y días malos, por supuesto, pero cada uno sabía cuánto hacía el otro para mantener unida a la familia. Algunas noches se sentaban en el sofá y hablaban sobre el futuro, tratando de imaginar cómo sería la vida dentro de unos años. No hicieron grandes planes, solo soñaban con estabilidad, salud y paz. Estas sencillas conversaciones fueron un alivio para ambos. En el trabajo, Carlos empezó a darse cuenta de que ya no era solo un conductor convertido en carrocero, sino que ahora era un referente local. La gente confió en él, recomendó el taller a sus amigos, y él sintió que estaba creando algo de verdadero valor. La responsabilidad aumentó, pero él lo vio como una forma de crecer. Ya no quería depender de la suerte ni de la ayuda esporádica. Quería construir algo sólido, a su manera. Un día, en medio de las prisas, recibió un mensaje de Alberto. El empresario quería saber si podía ayudar con un evento benéfico que estaba organizando para la comunidad. Carlos dudó al principio, pensando en el tiempo y esfuerzo que requeriría, pero terminó aceptando. Para él, esta fue una oportunidad de retribuir y demostrar que la ayuda que había recibido no había sido en vano. El evento sería una oportunidad para ampliar la red de apoyo. El día del evento, Carlos se involucró en todo lo que pudo. Organizó a los jóvenes, se encargó de la logística, ayudó con pequeñas y grandes tareas. Ese día fue agotador, pero también lleno de significado. Vio personas que, como él, luchaban por superar obstáculos, buscando oportunidades para cambiar sus vidas. Fue un momento de verdadera conexión, donde todos parecían más cercanos, más humanos. Para Carlos, esto demostró que la solidaridad es más fuerte que cualquier dificultad. Después del evento, Carlos sintió una nueva energía. Ver a tanta gente dispuesta a ayudar y a ser ayudada le dio un impulso que no había sentido en mucho tiempo. Ese sentimiento de pertenencia y colaboración cambió algo dentro de él. El trabajo duro continuó, las facturas seguían llegando, pero había una esperanza diferente, una certeza de que no estaba solo en la lucha. Esto le trajo una paz tranquila que lo acompañó incluso en los días más difíciles. En los meses siguientes, el taller sufrió una pequeña renovación gracias a las donaciones realizadas durante el evento. Se pintaron las paredes, se reparó el techo y el espacio se volvió más acogedor. Carlos se sintió orgulloso de dar la bienvenida a los clientes en ese entorno mejorado. Fue una señal de que el esfuerzo colectivo estaba funcionando y que el taller no era solo un lugar de trabajo, sino un punto de encuentro y aprendizaje para la comunidad. La relación con su hijo también ganó espacio en sus reflexiones. Carlos comenzó a valorar aún más los momentos sencillos con él. Un paseo por el parque, jugar en el patio trasero, hablar antes de acostarse. Sabía que no podía recuperar el tiempo perdido, pero quería estar presente en el presente, brindándole al niño el apoyo que no tenía. Estas pequeñas rutinas diarias se volvieron sagradas y la base para que la familia permaneciera unida. Un día, mientras arreglaba la puerta del taller, Carlos recibió una visita inesperada. Era un antiguo compañero de la carrera técnica que ahora trabajaba en una empresa más grande.
Se habló sobre oportunidades laborales para los jóvenes del taller, posibles alianzas e incluso la posibilidad de ampliar el trabajo. Para Carlos, esto significó un reconocimiento y posibilidades concretas de crecimiento, algo que no había imaginado tan pronto. Incluso con estos avances, todavía persistían dificultades financieras. Carlos tuvo que negociar con proveedores y clientes, ajustar precios y retrasar algunos pagos para equilibrar las cuentas. La vida todavía era dura, y él sabía que rendirse no era una opción. Cada decisión difícil fue tomada teniendo en mente la estabilidad de su familia y el futuro que aún quería construir. La perseverancia fue agotadora, pero vital. Una mañana lluviosa, mientras se disponía a abrir el taller, Carlos recibió una noticia que lo estremeció. Uno de los jóvenes a los que ayudaba había sufrido un accidente y estaba hospitalizado. La preocupación se apoderó de él. Fue al hospital, vio al niño en una situación delicada y se dio cuenta de cuánto esa responsabilidad iba más allá del... Esa conexión era personal, emocional. Carlos estuvo al lado del joven y su familia, ofreciéndole apoyo y esperanza lo mejor que pudo. Este episodio reforzó aún más la importancia de lo que estaba construyendo. El taller no fue solo una fuente de ingresos, sino un espacio de apoyo, donde las vidas se cruzaban y las historias se entrelazaban. Carlos sintió un peso, pero también una fuerza renovada para seguir ayudando. Sabía que no podía salvar el mundo, pero podía marcar una diferencia allí, en ese pequeño pedazo de la ciudad que ahora llamaba suyo. En casa, su esposa notó su cansancio y trató de ayudarlo a encontrar momentos para descansar. A veces Carlos aceptaba, otras veces sentía que necesitaba estar en alerta constante. Fue un equilibrio delicado entre cuidar mi salud y asegurarme de que nada se desmoronara. Sabía que la lucha era a largo plazo y que los pequeños descansos eran esenciales para no perder el foco. La asociación con ella fue el apoyo que lo mantuvo adelante. En medio de estas luchas surgió una nueva idea: crear un programa de formación más estructurado para los jóvenes de la comunidad, con el apoyo de los socios e incluso del gobierno de la ciudad. Carlos empezó a realizar reuniones, a buscar contactos, a hacer planes. La idea era dar una oportunidad real a cualquiera que quisiera aprender un oficio y escapar de la vulnerabilidad. Era un sueño que parecía lejano, pero que fue tomando forma con cada conversación y compromiso asumido. Ese día, al cerrar el taller, Carlos se sentó en su silla habitual y miró a su alrededor. La luz era tenue y reinaba el silencio. Pero en ese momento sintió que todo el esfuerzo tenía un significado profundo. El camino fue largo y lleno de obstáculos, pero ya no estaba solo. Tenía una red, una misión y una familia que era su mayor fortaleza. Y eso, más que nada, era lo que realmente importaba. A medida que pasaban los meses, el proyecto de formación comenzó a tomar forma. Carlos organizó reuniones, buscó voluntarios y leyó todo lo que pudo sobre el tema. Sabía que no sería fácil, que aparecerían obstáculos, pero estaba dispuesto a invertir su tiempo y energía. La idea era crear algo que realmente funcionara, que pudiera ayudar a más personas de las que él podría hacer solo. Esta visión le dio un propósito aún mayor, algo que iba más allá del taller y su familia. El taller siguió funcionando, a pesar de los altibajos. Hubo momentos en que apenas había dinero para comprar artículos básicos, pero Carlos buscó alternativas, intercambió servicios y negoció con proveedores. Su orgullo no le permitía pedir ayuda a menudo, pero no era demasiado orgulloso para aceptar una mano extendida cuando venía de alguien en quien confiaba. Esta humildad práctica era una de las cosas que más valoraba de sí mismo. En la familia, las dificultades no desaparecieron, pero el ambiente era de unidad.
La esposa de Carlos trabajaba en 2 empleos para poder llegar a fin de mes, y él sabía que sin ella no habría llegado hasta donde estaba. Había noches en las que veía el cansancio en su rostro y sentía una opresión en el pecho, una mezcla de amor y culpa. Intentaba compensarlo con gestos sencillos, como preparar el desayuno o cuidar a su hijo cuando llegaba a casa. Estas pequeñas cosas crearon una base sólida para que pudieran avanzar juntos. El hijo, a su vez, fue creciendo y aprendiendo a lidiar con los cambios. Carlos trató de no cargarlo con los problemas de la vida adulta, pero sabía que las dificultades afectan inevitablemente a todos. Aún así, vio en los ojos del niño una sana curiosidad, un deseo de conocer el mundo. Esto le dio la esperanza de que con esfuerzo el futuro podría ser diferente. Era un pensamiento que lo consolaba en las noches más difíciles. Un sábado, Carlos recibió una invitación para participar en una feria para pequeños emprendedores de la ciudad. Fue una oportunidad de mostrar el taller, vender algunos servicios y, quién sabe, ganar nuevos clientes. Estaba nervioso, porque no tenía mucha experiencia en eventos de ese tipo, pero aceptó. Para él, cada oportunidad era un paso más en el camino hacia la estabilidad. Aunque los resultados no fueron inmediatos, el simple hecho de estar allí ya era una victoria. El día de la feria, Carlos se despertó temprano, organizó el espacio del taller para llevar material promocional y salió con el corazón encogido. El miedo a no poder vender nada, a no ser notado, estaba presente, pero trató de controlarlo. Al final, lo que le quedó claro fue que ese día era más que una cuestión de dinero. Se trataba de estar abierto al mundo, mostrar tu trabajo con orgullo y hacer conexiones que pudieran durar. Durante la feria, Carlos habló con varias personas, escuchó historias, intercambió tarjetas y sintió una energía diferente. Ese entorno empresarial estaba lleno de personas que, como él, intentaban cambiar las cosas. El intercambio de experiencias fue valioso y salió con nuevas ideas para el taller y el programa de capacitación. Fue un día agotador, pero lleno de aprendizaje. Para Carlos, eso fue un paso concreto en la dirección correcta. Al regresar a casa, compartió todo con su esposa y su hijo. Contó las conversaciones, las propuestas, las dificultades. La familia escuchó atentamente y participó con entusiasmo. En ese momento, el taller ya no era solo suyo, sino un sueño colectivo. Carlos sintió una alegría silenciosa al darse cuenta que el viaje, a pesar de los obstáculos en el camino, tenía aliados importantes a su lado. Esto me dio la fuerza para continuar. Los meses siguientes trajeron desafíos inesperados. La crisis económica ha afectado a algunos clientes, el precio de las piezas ha subido y la competencia ha aumentado. Carlos necesitaba reinventarse, buscar soluciones creativas y ajustar el presupuesto. Fue un periodo de tensión, pero también de aprendizaje. Comprendió que nada estaba garantizado y que la flexibilidad era esencial para la supervivencia. La experiencia de vida lo preparó para afrontar lo inesperado sin desanimarse. En medio de todo esto, Carlos recibió una noticia que lo conmovió profundamente. Uno de los jóvenes a los que había ayudado al comienzo del programa consiguió un trabajo estable en una empresa local. Fue un pequeño paso para algunos, pero gigante para aquel chico y para Carlos. Ver ese logro le hizo sentir que la lucha valió la pena. La sensación de que estaba plantando algo que crecería más allá de él lo llenó de esperanza y orgullo. El reconocimiento de aquel joven fue más que una victoria personal. Fue una clara señal de que el trabajo que Carlos había estado haciendo estaba empezando a tener un efecto en la comunidad. Se celebraba cada pequeño éxito, incluso si no resolvía todos los problemas a la vez. Para Carlos, cada paso dado significaba una puerta abierta a un futuro menos incierto, tanto para él
como para las personas que le rodeaban. Esta percepción le ayudó a afrontar las dificultades de la vida cotidiana. Aún con los logros, el peso de las responsabilidades seguía presionando. Carlos sabía que para mantener a su familia, mantener el taller y aún así invertir en el programa de capacitación, necesitaba estar atento a cada detalle, a cada gasto, a cada posibilidad. La cuenta bancaria casi nunca era cómodamente positiva, pero aprendió a administrarla planificando cuidadosamente y evitando el desperdicio. La supervivencia financiera fue un ejercicio constante de paciencia y disciplina. En los días en que el cansancio parecía demasiado, Carlos encontraba fuerza en las pequeñas alegrías de la vida. La sonrisa de un hijo, el abrazo de una esposa, el reconocimiento de un cliente satisfecho. Estos momentos sencillos le dieron el combustible que necesitaba para seguir adelante. Sabía que el camino era largo y que a veces las noches de insomnio y el estrés serían inevitables, pero también sabía que estas dificultades no definirían su historia. Tenía control de su voluntad para seguir adelante. Una mañana, mientras ajustaba el motor de un coche, Carlos recibió una llamada inesperada. Fue Alberto Freitas, el empresario que lo había ayudado meses atrás. Quería invitarlo a una cena con otros empresarios locales que apoyaban iniciativas sociales. Para Carlos, fue una oportunidad de ampliar su red de contactos y, quién sabe, conseguir apoyo para el programa de formación. La invitación llegó en el momento en que menos la esperaba, pero cuando más la necesitaba. En la cena, Carlos se sintió un poco fuera del lugar al principio. El ambiente era diferente al que estaba acostumbrado, lleno de gente con ropa cara y conversaciones sobre negocios sofisticados. Pero, poco a poco, se dio cuenta de que allí también había espacio para la gente sencilla, gente que realmente quería ayudar. Habló con algunas personas, intercambió ideas y sintió que este evento podría ser un puente importante para expandir su trabajo. La experiencia fue enriquecedora. Durante la conversación, Alberto habló sobre la importancia de apoyar proyectos que transformen vidas de manera práctica y elogió la dedicación de Carlos. Dijo que, aunque era un hombre de negocios, admiraba a quienes enfrentaban la vida en primera línea, sudando cada día. Para Carlos, esas palabras fueron un consuelo y un estímulo. No buscaba elogios, sino el reconocimiento silencioso de quienes conocían el valor del esfuerzo diario. De regreso a la rutina del taller, Carlos se sintió renovado en su espíritu. La visita con cena le hizo reflexionar sobre el papel que podría desempeñar no solo en su comunidad, sino en la ciudad en su conjunto. Tenía ganas de ampliar el programa de formación, incluyendo a más personas y buscando más socios. La responsabilidad aumentó, pero él estaba listo para afrontar este nuevo desafío, con la misma determinación que lo llevó hasta allí. A lo largo de las semanas, organizó reuniones, presentó el proyecto a nuevas personas y buscó el apoyo de diferentes sectores. No siempre obtuvo respuestas positivas y algunas puertas se cerraron, pero Carlos aprendió a no desanimarse por los no. Cada intento fue una lección y él fue adaptándose a lo largo del camino. La persistencia fue su mayor aliada y el deseo de marcar la diferencia fue su fuerza motriz. En casa, su esposa seguía todo con atención y cariño. Ella sabía lo importante que era ese sueño para Carlos, y aun cuando él llegaba exhausto, trataba de animarlo, recordándole sus logros y la fuerza que tenía dentro de sí. Los dos hablaron mucho sobre el futuro, sin ilusiones, pero con esperanza realista. Su asociación fue la base que sostuvo no solo a la familia, sino todos los esfuerzos de Carlos por transformar la vida que tenían. Esa noche, antes de dormir, Carlos miró al techo de su habitación y pensó en todo lo que había sucedido hasta ese momento. Las dificultades, las pequeñas victorias,
las personas que se cruzaron en tu camino. Sintió una profunda gratitud, mezclada con miedo por lo que estaba por venir. La vida continuó, desafiante, pero él sabía que tenía la fuerza y el apoyo para seguir adelante, y eso, en ese momento, fue suficiente para seguir adelante. Con el tiempo, el programa de formación ganó visibilidad y nuevos socios. Carlos sintió que el trabajo que comenzó como una pequeña esperanza se estaba transformando en una verdadera red de apoyo para los jóvenes de la comunidad. Vio los rostros de quienes pasaban por el taller, algunos tímidos al principio, luego confiados, y sintió un orgullo silencioso que no necesitaba palabras para existir. Sabía que en cada historia había una vida que podía cambiar. El taller, a pesar de las dificultades económicas, se convirtió en un punto de referencia en el barrio. La gente venía no solo a arreglar coches, sino a aprender, a buscar ayuda y a encontrar un entorno acogedor. Carlos escuchó atentamente cada historia, cada petición, incluso cuando eso significaba sacrificar parte de su tiempo y dinero. Para él, era más que un negocio. Era una misión que llevaba en el pecho. Había días en que el peso parecía demasiado, las facturas atrasadas, las noches de insomnio, las exigencias que parecían no tener fin. En momentos como esos, Carlos pensaba en rendirse, en volver a su trabajo de chofer, donde la rutina le era familiar y la responsabilidad menor. Pero estos pensamientos duraron poco. Cada mañana, el deseo de construir algo mejor para su familia y para los jóvenes que confiaron en él lo hacía levantarse con renovada determinación. En casa, la relación con su esposa y su hijo siguió siendo el refugio seguro de Carlos. Compartieron miedos y logros, silencios y palabras. La sencillez de lo cotidiano, las pequeñas alegrías y dificultades formaron el tejido de la vida que construyeron juntos. Carlos sabía que, a pesar de todo, allí había amor y compañerismo, y eso era fundamental para seguir adelante. Algunas historias de los jóvenes del taller quedaron grabadas para siempre en la memoria de Carlos, como la de un joven que, tras meses de esfuerzo, consiguió abrir su propio pequeño negocio de mecánica, o la de una joven que encontró en la formación la posibilidad de trasladarse a otra ciudad para trabajar en el sector que siempre quiso. Estas victorias individuales fueron combustible para Carlos, una prueba concreta de que el trabajo tenía sentido. El apoyo de Alberto Freitas siguió presente, aunque discreto. De vez en cuando, el empresario pasaba a ver cómo iban las cosas, a ofrecer consejos o ayuda. Esa presencia, aunque lejana, le proporcionaba a Carlos un consuelo que no sabía cómo explicar. Fue como saber que alguien importante creía en él, incluso cuando el mundo parecía demasiado difícil. Una tarde tranquila, Carlos recibió una carta de agradecimiento de uno de los jóvenes que había asistido al taller. El mensaje, simple pero emotivo, le mostró el impacto que sus esfuerzos tuvieron más allá de lo obvio. Estas pequeñas confirmaciones fueron más valiosas que cualquier elogio o reconocimiento público. Era el verdadero significado de lo que hacía, transformar vidas. Aun después de tanto tiempo, Carlos no olvidó aquel día lluvioso en que conoció a Alberto, ni la apresurada carrera al hospital. Ese recuerdo, guardado con cariño, le recordaba siempre el poder de un simple acto de solidaridad. Sabía que el gesto de ese día no solo cambiaría su vida, sino la vida de muchas otras personas después. Fue un punto de inflexión que llevó muy cerca de su corazón. Al final, la historia de Carlos no fue una de grandes riquezas ni de logros espectaculares. Fue la historia de una persona común y corriente que enfrentó dificultades reales, tomó decisiones difíciles e hizo lo que pudo para mejorar su vida y la de quienes lo rodeaban. Esta sencillez, esta verdad, fue lo que hizo que su viaje fuera especial y digno de compartir.
Y aún hoy, cuando mira atrás, Carlos siente que lo que comenzó como una carrera benéfica, en un día lluvioso normal, fue el primer paso de un largo camino lleno de desafíos. Un paseo que lo cambió todo, que trajo cicatrices, pero también esperanza. Y esta historia, él lo sabe, es la vida real, cruda, difícil, pero llena de posibilidades para aquellos que no se rinden.